En esta presentación vamos a ocuparnos de los fármacos antiprotozoarios, esto es, de los fármacos que tienen acción frente a los protozoos. Si recuerdan de zoología, vieron que los protozoos eran muchísimos. Son organismos omnipresentes y se habla de que existen alrededor de unas 45.000 especies de protozoos. Afortunadamente, la gran mayoría de estas especies son de vida libre o bien se pueden encontrar con una relación simbiótica con organismos superiores. Tal es el caso de los protozoos que conforman la flora ruminal. Ese es el mejor ejemplo que nosotros conocemos. Pero, sin embargo, hay un número importante también de protozoos que presentan un comportamiento parasitario y que generan serios problemas en la salud, tanto en los humanos como en los animales. Entonces, es de esos protozoos de los cuales nos vamos a ocupar ahora, básicamente lo que concierne a qué fármacos pueden tener un efecto terapéutico frente a estos protozoos que generan problemas de enfermedad. Vamos a ver también en la próxima imagen que a los antiprotozoarios los vamos a tratar de agrupar para su estudio en función de la taxonomía de los organismos. Un poco a fin de facilitar el estudio es que vamos a ir respetando esta agrupación. Vemos entonces aquí cuáles son estos protozoos que son de interés desde el punto de vista terapéutico, porque son los que causan enfermedades en el hombre o en los animales. Vemos que pertenecen a dos phylum, esto es Phylum Sarcomastigofora y Phylum Epicomplexa, y es un poco en base a esta clasificación en función de los phylum que vamos a ir desarrollando a los diferentes fármacos que integran este grupo de los antiprotozoarios. El primero de los grupos que vamos a tratar es el de los nitroimidazoles, un grupo que ya fue desarrollado previamente en la parte de antimicrobianos, donde destacábamos el efecto que tiene el metronidazol frente a las bacterias anaerobias. Es por eso que acá solamente vamos a mencionar algunas cosas puntuales que hacen a el accionar frente a los protozoos. Lo primero que tenemos que destacar es que el mecanismo por el cual actúan es esencialmente el mismo que ya veíamos en la parte de antimicrobianos. Esto es, el metronidazol actúa como una prodroga que requiere que sea metabolizado a nivel celular, requiere una reducción, ese grupo nitro reducido es el que en última instancia actúa sobre el ADN. En lo que respecta al uso del metronidazol, bueno, fundamentalmente se lo emplea en pequeños animales para lo que es control de ameba y de giardia. Y la otra posibilidad terapéutica es para el control de tricomonas y de histomonas. Fundamentalmente lo que es control de tricomonas en especies de aves ornamentales. Y lo mismo ocurre puntualmente también con el caso de histomona. Hay que mencionar que este compuesto, por las pruebas que demuestran su accionar como mutagénico y cancerígeno potencial frente a animales de laboratorio, es que no se los puede utilizar en animales de consumo. Por eso destacamos que su uso frente a tricomonas es en aves ornamentales lo mismo que para histomona. No se lo puede utilizar, por ejemplo, para lo que es tricomoniasis en bovinos, ni tampoco para lo que es control de histomona en especies de aves de los que podríamos considerar como productoras de alimento. Los nitrofuranos es otro grupo que también ya ha sido tratado en la parte de antimicrobianos, donde tenemos que destacar a la furazolidona y al nifurtimox, pero solamente vamos a hacer una consideración muy breve, ya que los preparados que se consiguen son preparados de uso humano, y en el caso de la furazolidona para el control de giardia e histomona, y el nifurtimox, que es un medicamento muy utilizado en medicina humana para lo que es tratamiento del mal de Chagas.
por sus efectos frente al Trypanosoma cruzi. Tetraciclinas es otro grupo farmacológico que también ya ha sido tratado previamente. Y si recuerdan, decíamos que su espectro era bastante amplio porque incluía varias bacterias y se extendía también hacia los protozoos. Pero hay que hacer una salvedad respecto a su accionar frente a protozoos, porque como vamos a ver, prácticamente no tiene utilidad clínica en el tratamiento de afecciones causadas por protozoos. Veamos por qué. Por un lado, es activa frente a los ciliados del rumen. Esto tiene importancia por los trastornos que puede provocar a nivel de la flora ruminal. No es indicación terapéutica. Se habla también de un efecto frente a ameba, pero no se la utiliza clínicamente para el tratamiento de las amebas. Y también se habla de un efecto frente a babesia, pero fíjense, cuando hablamos, o lo que citan los libros frente a su accionar frente a babesia, vemos que incluye al uso de la oxitetraciclina, preparado CLA, durante 3 semanas, administrándola cada 4 días para la prevención de las afecciones causadas por babesia divergente. Esto es, no es activa para la prevención de la babesiosis bovina que tenemos en Argentina, que está causada por Babesia bovis o Babesia bigémina. Luego vemos que doxiciclina puede ser utilizada para la prevención de Babesia canis y clortetraciclina para la prevención de Babesia X. Entonces, es importante que quede claro esto. Para la prevención de babesiosis bovina en Argentina, la tetraciclina no es de utilidad. Albendazol y fenbendazol también ya han sido tratados previamente dentro de esta unidad de fármacos antiparasitarios, pero es importante remarcar que tanto el fenbendazol como el albendazol tienen acción frente a Giardia, respetando este esquema posológico. Esto es, dosis, en el caso de fenbendazol, de 50 mg por kilo cada 24 horas durante 3 días, y en el caso del albendazol, a dosis de 25 miligramos cada 12 horas durante 2 días. Ese es el esquema posológico que hay que emplear, tanto de fenbendazol o de albendazol, para que extiendan su espectro farmacológico frente a Giardia. De la suramina solamente vamos a hacer mención de que era un fármaco utilizado para el tratamiento y prevención de la Trypanosomiasis equina, ya que como vemos acá, su espectro incluye al Trypanosoma equinum y a otras especies de Trypanosoma, pero que son exóticos, no están en Argentina. Lamentablemente, esta droga ya no se consigue en Argentina, es un preparado que está fuera de mercado. Hago esta aclaración porque en el libro está bastante desarrollado el tema suramina, pero como hoy ya no se lo consigue, no se puede utilizar suramina, es solamente esto lo que vamos a mencionar al respecto. Por último, dentro de lo que son los fármacos que se pueden utilizar para el control de protozoos del filum Sarcomastygophoras, tendríamos que mencionar, aunque sea brevemente, aquellos compuestos que pueden ser utilizados para el control de leishmaniasis en caninos. Lo primero que hay que considerar es que la leishmaniasis es una patología de difícil tratamiento. En general, los tratamientos son prolongados, no consiguen eliminar completamente al parásito, sino que lo que hacen es una mejoría desde el punto de vista clínico del animal, son tratamientos costosos, entonces eso limita mucho la aplicación terapéutica. Dentro de esos compuestos tenemos que mencionar el grupo de los antimoniales pentavalentes, como ser el estivogluconato sódico y el antimoniato de N-metilglucamina. Estos constituyen los fármacos de primera elección para el tratamiento de la leishmaniasis canina, pero no están disponibles en Argentina. Otro de los compuestos que podemos encontrar dentro de este grupo es la anfotericina B, el mismo fármaco que vieron en la parte de fármacos antifúngicos. También tiene una acción frente a la leishmania. Es considerado un compuesto de segunda elección,
pero lo engorroso de la aplicación, porque tiene que ser en forma endovenosa lenta durante un tiempo prolongado, el costo que tiene, más el riesgo de nefrotoxicidad, limitan también bastante la aplicación. Otro de los fármacos que podemos encontrar para el tratamiento de leishmaniasis son los que aparecen en esta imagen, donde tenemos que mencionar a la aminocidina o paramomicina. Este fármaco pertenece al grupo de los aminoglucósidos, pero tampoco está disponible en nuestro país. Solamente lo mencionamos porque en los libros de textos lo van a encontrar, pero no está disponible. Allopurinol. El allopurinol sí está en nuestro país, se lo utiliza mucho en medicina humana porque es el clásico fármaco empleado para reducir los niveles de ácido úrico. Es el clásico compuesto empleado en medicina humana para el tratamiento de la gota. En cuanto al uso puntualmente del allopurinol en lo que es tratamiento de leishmaniasis, bueno, los datos, como dice acá, relativo a la efectividad son contradictorios. Hay algunos que hablan de que obtuvieron unos muy buenos resultados, otros que dicen que no son tan así. Lo cierto es que cuando se lo aplica el tratamiento es prolongado, fíjense, normalmente por más de 6 meses es el tratamiento. Produce, como decía antes, algo que se da mucho con los fármacos para el tratamiento de la leishmania, es la cura clínica pero no la parasitológica, y en general no se lo utiliza solo, sino que es asociado o bien a eh, los antimoniales que mencionábamos antes o a este otro fármaco que vamos a ver ahora, que es la miltefosina. La miltefosina, si bien no está disponible en nuestro país, me parece importante remarcarlo porque es un fármaco que puede llegar a aparecer en algún momento en nuestro país. Lo que hace es interferir en el metabolismo de los fosfolípidos, entonces interrumpe todas las vías de señalización celular en las cuales participan derivados de los fosfolípidos y también afecta la integridad de la membrana. El problema que tiene todavía al día de hoy la miltefosina, que como decía antes no está disponible en nuestro país, es el alto costo. Veamos ahora a los fármacos con acción sobre protozoarios del filo Apicomplexa, fundamentalmente sobre las diferentes especies de Babesia que pueden afectar a los animales domésticos. Acá tenemos que los fármacos que podemos emplear pertenecen al grupo de las diamidinas y son el diminaceno aceturato y el imidocar. Ambos compuestos comparten el mecanismo de acción, que es inhibir el metabolismo energético, fundamentalmente en lo que es un bloqueo del metabolismo aerobio de la glucosa, mientras que el otro mecanismo que se ha postulado también es afectar la síntesis del ADN, tanto a nivel del núcleo como del kinetoplasto. En lo que respecta al espectro, vemos que tanto diminaceno aceturato como imidocar son los dos efectivos frente a Babesia, que era puntualmente el protozoario que estábamos considerando en este momento al hablar de protozoarios del filo Apicomplexa. Pero después vemos que hay diferencias en lo que respecta a el resto del espectro. ¿Por qué? Porque diminaceno aceturato, además de ser efectivo frente a Babesia, lo es también frente al Trypanosoma vivax, causante de la tripanosomiasis bovina. De todos modos, hay que aclarar que si bien es activo sobre este tripanosoma, el Trypanosoma vivax, no lo es frente al Trypanosoma equinum, que es el responsable de la tripanosomiasis equina o mal de cadera. Volviendo al imidocar, vemos que es activo frente a Babesia, pero además de esa actividad frente a Babesia, el espectro incluye a otro microorganismo que es anaplasma. Es decir que el imidocar va a ser no solamente efectivo para babesiosis, sino que también es efectivo para el control de
anaplasmosis. Tanto diminaceno aceturato como imidocar se aplican por vía intramuscular. Vemos que en el caso del imidocar también puede ser por vía subcutánea, pero lo que hay que remarcar es que para ninguno de los dos, ni para diminaceno ni para imidocar, se recomienda la aplicación por vía intravenosa por una cuestión de toxicidad. Esto tiene que ver que cuando se las administra por vía intravenosa, aumenta mucho el riesgo de la toxicidad a nivel del sistema nervioso que vemos acá. Los dos pueden llegar a producir, pero el riesgo de que se presente esa toxicidad es mucho más elevada si la aplicación es por vía endovenosa que por vía intramuscular o por vía subcutánea. Estos compuestos tienen baja absorción por vía digestiva, es por eso que no se los aplica por vía oral. Y un punto más a remarcar, sobre todo con el caso de el imidocar, es que persiste durante un largo tiempo en el organismo. Incluso se habla de que por aproximadamente un mes consigue mantener un efecto profiláctico. Ahora, si bien esto es positivo por un lado, hay que tener en cuenta de que esa larga permanencia en los tejidos hace que tenga un largo periodo de retiro. Fíjense que, dependiendo obviamente del preparado comercial, pero estamos hablando de un periodo de retiro promedio de 3 meses. Otro aspecto más a mencionar es que con la aplicación parenteral por vía intramuscular, tanto con diminaceno como de imidocar, hay riesgo de que se produzca una reacción local. Por lo tanto, se recomienda no administrar grandes volúmenes cuando se hace esta aplicación por vía intramuscular, sino que conviene repartirla en 2 o más puntos de inoculación para disminuir el riesgo de la reacción tisular o el daño tisular local. Otro grupo perteneciente a los protozoos que genera importantes problemas en la salud de los animales es el grupo de los coccidios, ya sea a través de los organismos de los géneros Eimeria o Isospora. Vemos que hay diferentes especies de Eimeria. Algunas de estas, las que aparecen acá en primer lugar, afectan fundamentalmente a las aves. Eimeria bovis, Eimeria surni, al bovino, o los del género Isospora que afectan a los pequeños animales mayoritariamente. Si bien la coccidiosis es una enfermedad que puede ser importante en todas las especies animales, donde cobra mayor relevancia es en avicultura. Y es allí precisamente donde se utilizan masivamente los fármacos para la prevención de la coccidiosis, es lo que comúnmente se llaman como coccidiostatos. De todos modos, hay que tener en cuenta que el tipo de explotación también va a condicionar el manejo que se haga de estos fármacos. No es lo mismo un establecimiento que se dedica a la producción de pollos parrilleros que otras que genera reproductores o aves de postura. En el caso de los parrilleros, como el ciclo de vida es sumamente corto, estos animales prácticamente ingieren durante toda su vida un coccidiostato. De modo que de esta forma se evita que la coccidiosis aparezca en las aves. En el caso de las aves de postura o en los reproductores, el manejo es distinto, ya que como la vida de estos animales es más larga, el coccidiostato solamente se va a utilizar durante un periodo, que es el periodo en el cual hay mayor riesgo de enfermarse, que es en las etapas tempranas de la vida. Luego, cuando estos animales están ya en producción, no se les suministra más el coccidiostato. Por eso es importante también que el coccidiostato que se utilice en estos animales permita el desarrollo de inmunidad en las aves. A continuación vamos a ver el ciclo de vida de los coccidios como para comprender mejor después en qué etapa o
del ciclo va a actuar cada uno de los fármacos y en función de eso ver si lo podemos utilizar como prevención o lo vamos a tener que utilizar para tratamiento de la coccidiosis. Veamos entonces brevemente cómo es el ciclo de la coccidiosis en las aves. El ciclo incluye dos divisiones esquizogónicas, una primera división sexual, una segunda, una división sexual o gametogónica y una fase de esporulación. El ciclo se inicia cuando el oquiste esporulado libera el esporozoito. Este esporozoito ingresa a las células del epitelio intestinal, sufre estas dos divisiones esquizogónicas. Estos merozoitos que resultan de esta segunda división esquizogónica son los que pasan a la siguiente fase de reproducción sexual, dando origen a lo que finalmente se conoce como el ooquiste. Este ooquiste es el que se libera en la materia fecal y en el ambiente va a esporular. ¿Qué es lo que nos interesa remarcar de todo este ciclo? Entonces, el esporozoito liberado del ooquiste esporulado, las dos fases de reproducción asexual o esquizogónicas y la fase de reproducción sexual. Vemos que los signos clínicos comienzan a aparecer más o menos después del día 5 de la afección. Aquí vemos que dice diarreas con sangre. Es importante tenerlo en cuenta porque obviamente todos aquellos fármacos que sean activos o sobre el esporozoito que ha ingresado o que actúen sobre las divisiones esquizogónicas, o sea la primera o la segunda división esquizogónica, van a ser fármacos que no van a tener efectividad para el tratamiento, porque el cuadro clínico nosotros lo vamos a ver cuando estamos acá, hacia el día 5 hacia el día 6. Entonces, los que actúen en estas fases tempranas del ciclo no van a servir para tratamiento, sí van a ser efectivos para la prevención. También es importante tener en cuenta en qué etapa del ciclo actúan por el hecho de conocer si van a no permitir el desarrollo de inmunidad. Aquellos fármacos que actúan sobre el esporozoito, es decir, la forma que se libera desde el oquiste esporulado, no permiten el desarrollo de inmunidad. ¿Por qué? Porque para que se desarrolle la inmunidad, el esporozoito debe haber ingresado a las células intestinales y ahí es donde se ponen en marcha los mecanismos del sistema inmune que permiten el desarrollo de la inmunidad. Veamos entonces ahora cuáles son los diferentes fármacos que podemos emplear para el control de la coccidiosis. El primer grupo que aparece acá es el grupo de las hidroxiquinolonas, que como vemos, este grupo está integrado por decoquinato, buquinolato, nequinato, aunque de todos ellos el más importante es el primero, el decoquinato, porque es con el cual hay preparados comerciales en nuestro país. El decoquinato es un compuesto muy poco soluble, entonces generalmente se lo administra incorporado al alimento. El mecanismo por el cual actúa es inhibir el transporte de electrones, entonces de esa forma afecta la respiración celular y impide la capacidad de generar energía por parte del parásito, lo cual lo lleva finalmente a la muerte. Es activo sobre las diferentes especies de Eimeria que afectan a las aves y también es activo sobre los coccidios que afectan a los bovinos. En cuanto a lo que respecta a la etapa del ciclo en la cual actúa, vemos que el accionar se da mayoritariamente en las etapas iniciales del ciclo. Es fundamentalmente activo sobre la etapa de esporozoito. Esto determina dos cosas. Una es que este compuesto sea únicamente efectivo para la prevención, no sirve como tratamiento. Es decir, va únicamente a funcionar como coccidiostato para la prevención del desarrollo de coccidiosis. Recordemos que, como habíamos visto anteriormente, el cuadro clínico empezaba a hacerse evidente después del día quinto, más o menos, del ciclo, en el caso de la coccidiosis en las aves. Por otra parte, esta circunstancia de que sea efectivo fundamentalmente sobre etapas iniciales de esporozoito determina que este fármaco no permita el desarrollo de inmunidad por parte del
hospedador. Entonces esto también limita en parte el uso. Como habíamos mencionado anteriormente, se administra fundamentalmente incorporado a la ración, se absorbe muy poco y lo poco que se absorbe es rápidamente metabolizado y se elimina del organismo. Entonces eso trae aparejado, por un lado, que no generen prácticamente problemas de toxicidad este compuesto, y por otro es que no tenga periodo de descarte prefaena. ¿Sí? Si lo tiene algún preparado es muy, muy cortito. Esa es una ventaja que tiene este compuesto. Clopidol es otro de los fármacos que podemos utilizar para la prevención de coccidiosis, si se lo emplea fundamentalmente como coccidiostato. Y eso tiene que ver otra vez con el hecho de que, como vemos acá, es mayoritariamente activo sobre los primeros estadios del ciclo, aunque también tiene una acción sobre la segunda fase de división esquizogónica, pero menor. El mayor efecto se da en estas etapas iniciales del ciclo. Entonces, esto otra vez determina que el clopidol sea entonces utilizado como preventivo y que permita también el desarrollo de muy poca respuesta inmune por parte del animal. En cuanto al mecanismo de acción, sigue siendo incierto. En un primer momento se sospechaba que podría compartir el mecanismo de acción con las hidroxiquinolonas, pero el hecho de que no haya datos que indiquen la presencia de resistencia cruzada entre clopidol e hidroxiquinolona estaría indicando lo contrario, así que hasta el momento no está completamente dilucidado cuál es el mecanismo por el cual se lo ejercen su efecto. En cuanto a la administración, es fundamentalmente también por vía oral incorporada al alimento. Y esto es un punto importante. En general, en lo que refiere a su uso terapéutico, es un fármaco que se lo incluye en los esquemas de rotación de coccidiostatos, es decir, para evitar el desarrollo de resistencias, es decir, se introduce el clopidol en un ciclo de producción a fin de evitar el desarrollo de resistencias. Es por eso que, como ven acá, se indica esto que está fundamentalmente indicado cuando aparecen casos de resistencia a los antibióticos ionóforos, que son los que vamos a ver después. Entonces, utilizar el clopidol porque en general no hay resistencia cruzada entre ellos. Tienen periodo de descarte prefaena que generalmente está rondando los 5 días. Otro grupo de fármacos que podemos utilizar es el grupo de los antibióticos ionóforos. Este grupo está conformado por varios compuestos. Vemos acá algunos de ellos: monensina, la salocid, salinomicina, naracina, maduramicina. Todos estos que aparecen en el listado se emplean, no es que solamente se utilice el más conocido de todos, que es la monensina, sino que de todos estos hay preparados comerciales, en algunos casos incluso combinándolos con otros coccidiostatos. El mecanismo por el cual actúan ya un poco lo indica el nombre del grupo, decíamos que son antibióticos ionóforos, y precisamente el mecanismo por el cual actúan es alterando el flujo de iones, ya sea iones monovalentes, como puede ser el potasio o el sodio, o iones bivalentes, como es el caso del calcio, es decir, alteran el pasaje de estos iones a nivel de la membrana, provocan un disturbio en el medio interno. Acá vemos, por ejemplo, en este gráfico cómo actúa la monensina. Produce una alteración en el flujo de sodio y de potasio. Esto lleva a un incremento de protones en el medio interno, lo cual le exige al organismo que ponga en marcha una serie de bombas tendientes a equilibrarlo. Esto lleva a un gasto energético muy importante para el protozoario, que finalmente lo lleva a la muerte. Así es más o menos como actúan estos antibióticos ionóforos. Son compuestos coccidostáticos, se utilizan
para la prevención, no tiene una utilidad en terapéutica. La principal actividad, como dice acá, se da sobre los estadios del ciclo que están a nivel de la luz del intestino. Por eso es que son activos algo sobre el esporozoito, pero mayoritariamente sobre los resultantes de la primera y segunda división esquizogónica, es decir, sobre los merozoitos de primera y segunda generaciones, donde ejercen mayoritariamente su acción. Entonces, esto permite que las aves que consumen estos coccidiostatos desarrollen inmunidad, lo cual es, como vimos ya para los otros casos, un efecto importante, que las aves adquieran inmunidad para que así en los animales adultos no se desarrolle la enfermedad a pesar de que no estén consumiendo el coccidiostato. Se administran incorporándolos al alimento de los animales. Y un punto importante a mencionar cuando hablamos de los antibióticos ionóforos es el tema de la toxicidad. Son compuestos que tienen un margen terapéutico estrecho, hay que manejarlos con mucho cuidado. Esto implica hacer un buen cálculo en la dosificación y a su vez no solo calcular bien la dosis, sino que también hacer una buena mezclado al momento de incorporarlo al alimento, porque muchas veces surgen problemas de toxicidad por el mal mezclado, si no se lo incorpora adecuadamente en la ración, entonces hay partes de la ración que quedan sobredosificadas. Acá aparece el tema de los equinos, habla de elevada toxicidad caballos. Hacer una aclaración, el caballo es la especie más sensible a la monensina y en general los antibióticos ionóforos, pero no es que únicamente la monensina o los ionóforos son tóxicos en el caballo. Todas las especies son susceptibles de padecer toxicidad, nada más que el caballo es más sensible. De hecho, lo que es la dosis terapéutica, porque acá ven que aparece que la monensina puede ser utilizada como promotor de crecimiento en rumiantes. Bueno, la dosis que se utiliza como terapéutica en rumiantes es bastante próxima a lo que es la dosis letal para el caballo. Entonces, como para que quede bien gráfico, la mayor sensibilidad del caballo, pero sí, nos equivocamos en la dosis o mezclamos mal el producto, cualquier especie puede intoxicarse con estos antibióticos ionóforos. Lo que respecta a la toxicidad, ya la vamos a ver puntualmente en toxicología, porque es una causa frecuente de episodios de intoxicación, pero básicamente el órgano blanco donde se manifiesta o que se ve el efecto tóxico es a nivel cardíaco. Nicarbacina es otra de las alternativas terapéuticas que tenemos para la prevención de la coccidiosis. Se utiliza bastante en el mercado, los productos a base de nicarbacina, en algunos casos también combinándola con maduramicina. Vemos aquí que es lo que se comercializa como nicarbacina, es en realidad un complejo equimolar de dos compuestos. Tienen que estar presentes estas dos subunidades para que la nicarbacina sea efectiva. El mecanismo por el cual actúa no se sabe exactamente, se sospecha que lo haría inhibiendo la síntesis de ácido fólico, pero no está del todo corroborado. Lo que sí se sabe es que actúa sobre la segunda división esquizogónica, lo cual determina que precisamente este fármaco sea empleado para la prevención, no para el tratamiento de coccidiosis. Y en segundo lugar es lo que determina el por qué genera o permite el desarrollo de una buena respuesta inmunológica, porque está actuando en las fases ya más tardías del ciclo. Merece un apartado también especial mencionar lo que es el tema de toxicidad, porque cuando se aplica, sobre todo en dosis elevadas, puede generar problemas de toxicidad. También hay que tener en cuenta el uso de este producto en aves de posturas. No se puede aplicar en aves que estén en postura porque afecta seriamente la calidad del huevo, disminuye la postura y afecta la calidad del huevo. Y también hay que tenerlo
tener mucho cuidado cuando se aplica este compuesto en pollos parrilleros, ya que disminuye la resistencia de las aves al calor, por lo cual los hace extremadamente susceptibles al estrés por efecto del calor. Entonces, por estas razones, es también que la nicarbacina generalmente se utiliza muchas veces en las etapas iniciales de la actividad productiva. Tiene también un periodo de retiro, de aproximadamente unos 5 días, es el periodo de descarte prefaena. Robenidina es otra posible alternativa a lo que es la prevención del desarrollo de cuadros de coccidiosis en avicultura. Es un fármaco ya bastante viejo, pero que en los últimos años ha cobrado otra vez importancia, fundamentalmente incorporándolo en los que son los programas de rotación de coccidiostatos, cuando aparecen problemas de resistencia a los antibióticos ionóforos. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo por el cual actúa, sí que actúa en la primera fase de división esquizogónica, en el primer ciclo de reproducción asexual. Un punto a tener en cuenta con la robenidina es el hecho de que también, como pasaba con la nicarbacina, hay que tener mucho cuidado con el manejo de este producto y que no se le suministre a un ave de postura, porque altera las características organolépticas del huevo, es decir, le da mal sabor al huevo. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no se, por error, se le suministre a un ave de postura. Tiene periodo de retiro de aproximadamente 5 días. En esta imagen aparecen dos fármacos, Amprolio y Etopagato. En el mercado es muy común que encontremos productos a base de esta combinación, Amprolio junto con Etopagato, para el control de la coccidiosis en avicultura. ¿Por qué razón vienen estos productos, traen esta combinación de drogas y no solamente Amprolio o solamente Etopagato? Bueno, esto radica en el espectro. Fíjense, el espectro del Amprolio es efectivo frente a Eimeria tenela y Necatrix, pero muy poca acción frente a Eimeria máxima. Etopagato, por su parte, es efectivo frente a Eimeria máxima y también sobre Eimeria brunetti, pero tiene poca acción frente a Eimeria tenela. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con esta asociación? Que los espectros se complementen y prácticamente se cubran así las diferentes especies de Eimeria causantes de coccidiosis en las aves. Esa es la razón por la cual en el mercado los vamos a encontrar combinados. El etopagato actúa bloqueando la síntesis de ácido tetrahidrofólico, mientras que el amprolio se comporta como antagonista de la tiamina. Acá hay que hacer una salvedad respecto de esta accionar de antagonista de la tiamina, bueno, porque también el amprolio puede interferir o dificultar la incorporación de tiamina en las células de los mamíferos y las aves. Pero de todos modos hay que tener, digamos, lo que hay que remarcar es que a la dosis en la cual se lo aplica el producto es prácticamente muy baja la posibilidad de que se presente una carencia de tiamina en el ave o en un mamífero, en el caso de que se utilice Amprolio, por ejemplo, para la prevención de coccidiosis en cachorros. Es decir, que prácticamente el fármaco resulta atóxico para los animales domésticos cuando se lo aplica en las concentraciones adecuadas. La etapa del ciclo en el cual actúa, bueno, vemos que Amprolio lo hace tanto o mayoritariamente, tenemos que decir, en la primera división asexual y algo pero poco, en la división sexual, mientras que el etopagato actúa fundamentalmente en la segunda división asexual. El grupo de los derivados tiacínicos es un grupo muy importante. Está constituido por dos fármacos esencialmente, que son el diclazuril y el toltrasuril. Aquí vemos resumido más o menos lo que es el mecanismo de acción, que fundamentalmente, digamos, se habla de dos
posibles mecanismos, la inhibición del transporte de electrones o la inhibición de la síntesis de bases pirimídicas, afectando la formación de los nucleótidos. Pero, digamos, lo que hay que remarcar de estos fármacos es el hecho de que pueden actuar a diferentes niveles en lo que es el ciclo de los coccidios. El diclazuril lo puede hacer a nivel de la primera y de la segunda división esquizogónica y también en la división sexual. El toltrazuril, aparte de actuar sobre estos tres niveles, primera y segunda división esquizogónica más reproducción asexual, también se habla de que tiene una acción importante a nivel del oquiste. Entonces, esa particularidad es lo que transforma al toltrazuril en una herramienta también con un cierto valor en lo que sería el tratamiento de la afección. De todos modos, generalmente se lo aplica más como preventivo, pero hay que recordar esto, es decir, que tiene, digamos, una acción mayor que el diclazuril porque actúa prácticamente en todas las fases del ciclo, cosa que no pasa con el diclazuril, que actúa más sobre las primera, segunda y algo sobre el ciclo sexual. El del efecto sobre el oquiste es el toltrazuril. Aparte, hay que también mencionar que el toltrazuril, una particularidad que tiene, es que es soluble en agua. Entonces, eso da una ventaja aún mayor para el empleo en aves que ya están con algún signo clínico, porque una ave afectada deja de comer, pero continúa tomando agua. Esto siempre en las primeras etapas de la enfermedad, ¿no? Entonces, ese es un dato importante de remarcar, que el toltrazuril es soluble en el agua de bebida. Otra cuestión para remarcar es las diferencias en los periodos de retiro. Fíjense que el periodo de retiro para el diclazuril es de aproximadamente unos 5 días, mientras que en general el periodo de retiro para el toltrazuril está rondando los 16 días. Esto, a ver, yo lo he nombrado varias veces a lo largo de la clase, cuando mencionábamos a los diferentes compuestos. No es para que se recuerden exactamente cuántos días tiene cada producto de periodo de descarte prefaena, sino solamente para remarcar el hecho de que cuando los van a utilizar a estos productos, siempre lean el marbete, el rótulo o etiquetas del producto, para ver qué periodo de retiro tiene. Porque habíamos visto en el caso de los primeros que no tenían periodo de retiro, pero después prácticamente todos tienen algún periodo de retiro que está rondando los 5 días más o menos, salvo el caso del toltrazuril, como les decía, que en general está rondando los 16 días. Esto es solamente como para, digamos, insisto, no para que se acuerden de cuántos días tienen, sino para remarcar el hecho de que cuando se utiliza un coccidiostato hay que siempre ver qué es lo que dice el rótulo en lo que refiere al periodo de descarte prefaena. El grupo que aparece aquí es un grupo ya también conocido por ustedes, es el grupo de las sulfamidas. Las sulfamidas fue ampliamente desarrollado, el tema fue ampliamente desarrollado cuando vimos la parte de antimicrobianos, es decir, que acá no vamos a profundizar en el tema, sino que solamente vamos a rescatar algunas cuestiones que hacen al uso de las sulfamidas en el control de la coccidiosis. Las sulfamidas, a pesar de el tiempo que están en el mercado, siguen siendo el fármaco de elección para lo que es el tratamiento de los cuadros clínicos de coccidiosis. Cualquiera de estas sulfamidas puede ser empleada para el tratamiento una vez que se ha instaurado la enfermedad. Siguen siendo el fármaco de elección. Vemos que el mecanismo por el cual actúa es exactamente lo que ya estudiaron cuando lo vieron como antimicrobiano, la inhibición de la diproteico sintetasa, es decir, que afectan entonces la síntesis de ácido fólico y
En cuanto a las etapas del ciclo en el cual actúan, sí, vemos que lo hacen tanto sobre las divisiones esquizogónicas, las fases asexuales, pero también en la fase sexual. Y eso es lo que explica por qué estos compuestos funcionan o son efectivos para el tratamiento. A pesar de que también, por esa acción sobre las etapas iniciales del ciclo, sirven como preventivos, sirven como coccidiostáticos. Pero generalmente no se los emplea como coccidiostáticos, sino que se los reserva para el tratamiento del cuadro clínico. Esta imagen es solamente para mostrar, porque todo lo que hicimos referencia hasta el momento era respecto del uso de los fármacos que controlan los coccidios en avicultura, pero bueno, la coccidiosis puede ser también problema en otras especies, como vemos acá en el caso de los bovinos o de los caninos, y aquí aparecen enumerados cuáles pueden llegar a ser algunas alternativas para la prevención. Vemos que tanto en el caso de coccidiosis bovina como en la que son la coccidiosis canina, las sulfamidas siguen siendo los fármacos de elección para el tratamiento. Los otros se utilizan como preventivos. Por último, dentro del filum apicomplexa también nos encontramos con toxoplasma. Y si bien la toxoplasmosis no es una enfermedad que reciba tratamiento farmacológico en medicina veterinaria, tenemos que mencionar que se han ensayado diversos fármacos para evitar, por un lado, la eliminación de oquistes en la materia fecal de los gatos, eh, por el importante papel que tiene, obviamente, el gato en la transmisión de la enfermedad a los seres humanos. Y con este fin, lo que se ha utilizado es, por ejemplo, la combinación de sulfamidas, sulfadiazina con piremetamina, por ejemplo, toltrasuril, han sido algunas de las alternativas. En tanto que, por ejemplo, en lo que fueron casos de eh, toxoplasmosis diseminadas en perros o en gatos, los mejores resultados se han obtenido con clindamicina. Por eso que, como ves acá, el tema del tratamiento de toxoplasmosis diseminada. De todos modos, no vamos a profundizar más en este tema porque va a ser algo que van a ver con mucha más profundidad cuando lo traten puntualmente en el cursado de parasitología. Como ya se los mencionáramos en otras oportunidades, este material es solo apoyo para el estudio del tema. La bibliografía básica es el libro de la cátedra y volver a insistirles que estamos a disposición para responder las consultas que necesiten y pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico que aparece al pie de la diapositiva.